Buenas, buenas. Paso por aquí el día de hoy en este segundo capítulo de 5 Estrellas Podcast. En primer lugar, a agradecerles enormemente por el buen recibimiento que tuvo el primer podcast. Y en segundo, a comentarles que el día de hoy voy a sostener una conversación con Julián Giral, quien es un neuropsicólogo y director del Instituto de Neuropsicología y Lenguaje, en la cual pretendo que nos ayude a través de un recorrido histórico sobre las tres escuelas psicológicas básicas, psicoanálisis, conductismo y humanismo, a aclarar dos dudas grandes. La primera para estudiantes de psicología que todavía no han definido qué rama o qué escuela psicológica es la que más sintoniza con ellos como persona y como futuros profesionales. Entonces, para poder tomar una mejor decisión respecto a este tema. Y en segundo lugar, para personas que hayan ido a terapia psicológica y no les haya servido, o personas que por primera vez vayan a ir a terapia y quieran tener un poco más de información para tomar una mejor decisión sobre un psicólogo, de qué tipo de escuela puede ser más beneficioso para ellos dependiendo del momento de vida de la persona o de la circunstancia por la cual esté asistiendo a terapia. Espero realmente que les guste mucho este podcast. Yo debo confesar que fue el primer podcast que grabamos, incluso antes del primero que publiqué, y yo estaba algo nervioso y Julián me ayudó a estar un poquito más tranquilo y creo que igualmente quedó un podcast muy valioso. Entonces espero que lo disfruten y muchas gracias. Bueno, Juli, bienvenido. Bueno, muchas gracias Juan David por el espacio. Bueno, no, excelente, me parece que es un espacio bastante importante para acercarnos un poco a esto que es la psicología en términos, esperamos, claros y que sea accesible para las personas. Uno, que se van a decidir por estudiar psicología, dos, que están iniciando pues como en su proceso. Sí, sí, exactamente. Yo lo que he percibido, pues yo llevo estudiando psicología 7 semestres y he percibido que en general hay como un desconocimiento muy grande sobre las escuelas que hay en la psicología como tal y también cómo uno debe elegir una escuela o si debe elegir o no una escuela. Entonces eso sería lo primero que quisiera preguntarte. ¿Uno tiene que elegir sí o sí una escuela? Bueno, es una pregunta bastante importante porque normalmente cuando ya salgas o cuando uno sale al campo laboral, al campo profesional como tal, va a ser una pregunta que te van a hacer mucho si te dedicas a la psicoterapia o a cualquier otro campo de la psicología, y es desde qué enfoque trabajas tú, ¿no es cierto? Prefiero llamarlo enfoque que escuela, aunque entiendo que ha sido el concepto general, sino que el concepto de escuela me parece a veces muy sectario, y en efecto lo es. Yo creería que es importante un enfoque, es importante saber desde qué enfoque se está mirando, en este caso, el fenómeno humano. Y es porque, como lo veremos en algunos de los enfoques, los fenómenos que emergen en las relaciones humanas, en el comportamiento humano, son sumamente complejos, y de acuerdo al enfoque, de hecho, tómalo literalmente, el enfoque, el lente con el que estás viendo ese fenómeno te va a mostrar cosas muy diferentes dependiendo de ese enfoque. Así, si es un enfoque que se interesa más por asuntos profundos, inconscientes, pues aquello será lo que va a emerger mucho más. Pero si el enfoque tiene que ver con lo más explícito, conductas, cogniciones, etcétera, pues será eso lo que va a emerger para la conciencia de quien lo está analizando. ¿Y por qué es importante? Porque, pues digamos, porque considero que sí es importante tener un enfoque definido. Es importante porque, repito, yo creo que cuando las personas se enfrentan a un fenómeno tan complejo como es la actividad, las relaciones humanas, pues no es posible verlo todo. Hay un proceso que en la medida de lo posible es tratar de trabajar y poder tener en cuenta pues ese fenómeno en su complejidad, pero como tenemos esa, digamos, sí, incapacidad para poder ver la totalidad de las cosas, pues necesitamos enfoques para acercarnos al estudio de los fenómenos. Y esos enfoques nos permiten trazar ciertos caminos que también lo hablaremos ahorita, dirigen, en el caso de la psicoterapia, la cura, ¿no es cierto? Entonces es importante porque
en torno a esos enfoques que las personas eligen cuando estudian psicología, pues se ha teorizado suficiente y pues se sigue teorizando, se sigue estudiando pues los fenómenos que de acuerdo al enfoque les interesa y que es importante de alguna manera sistematizar. Sistematizar porque a diferencia de otras disciplinas nosotros trabajamos con seres humanos. Nuestro trabajo es especialmente con seres humanos y hacer una práctica responsable, coherente, que de alguna manera es lo que permite tener un enfoque, pues va a ser importante con respecto a lo que le sirve al paciente, ¿no es cierto? Y cuando hablo de que es importante tener un enfoque, y por eso prefiero llamarlo enfoque más que escuela, es así hayan colegas un poco puristas que no estén de acuerdo con eso, pero en la práctica sé que son así. He visto psicoanalistas, por ejemplo, utilizar técnicas conductuales, cognitivas, y no es un asunto de que entonces me enfoco simplemente en esto y lo demás no vale. Tiene un enfoque y quiere llegar a un resultado específico de ese enfoque, reitero, sean conductas, sean elementos inconscientes que lo veremos un poquito más a profundidad, pero que de alguna manera hay elementos que exigen la aplicación de cosas por fuera de ese enfoque, pero sabes que vas enfocado hacia algo, a un objetivo claro. Entonces es un poco por eso que siento que es importante tener un enfoque. Vale, vale. He visto que hay personas, en particular una amiga, que va unos días de la semana a psicoanálisis y otros días a un psicólogo cognitivo y le funciona muy bien. Entonces, no sé, imagino que pues sabiendo que ningún enfoque lo abarca todo y que pues cada uno tiene su validez, sí habrá problemas que de pronto si uno los mira desde varios enfoques de pronto puedan ser más beneficiosos para la resolución, o no sé, ¿qué opinas? Sí, yo creo que es también importante aclarar eso, pues digamos los diferentes enfoques lo que muestran es que no a todas las personas les sirve lo mismo, no todas las personas empatizan o sienten la tranquilidad de seguir un proceso con los mismos enfoques. Hay personas que les sirve más una terapia cognitivo-conductual, hay otros que les sirve mucho más una humanista y es válido. Es extraño que una persona esté en dos procesos, uno cognitivo-conductual y otro psicoanálisis, porque de hecho son como dos un poco casi que diametralmente opuestos, pero se tendrá sus razones y es un poco lo que te decía, hay cosas que las personas buscan en términos de poder entender más allá de sus dolencias explícitas, más allá de sus quejas y sus síntomas explícitos, y que pues de alguna manera, por lo menos en la tradición, se ha entendido que el psicoanálisis es uno de esos énfasis, lo que se llaman psicoterapias ascéticas, ¿no es cierto? Es decir, donde no hay tanto como un síntoma específico por resolver, sino que se trata más de un asunto de, pongámoslo en estos términos, querer conocerse, trabajar un poco sobre sí mismo, pero hay otros como la cognitivo-conductual que sí se enfoca en asuntos muy sintomáticos. Entonces no sé, pues no tengo idea que tendrá la compañera tuya, pero hay cosas que quiere entender, pero no sé, tiene ciertas fobias, pongamos por caso. Pues esas fobias las está trabajando directamente con su terapeuta cognitivo-conductual, el otro asunto con su psicoanalista, y es completamente válido. Sí, como que el cognitivo, como lo siente ella, es como que le puede apagar más el incendio en cosas muy específicas. Exacto, exacto. Y eso es un poco lo que veremos ahorita del el enfoque en términos de tiempos, también cómo se diferencian, en este caso, conductismo con psicoanálisis. Bueno, listo. No, entonces ya con eso, pues arranquemos como tal. ¿Cómo nace el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis, brevemente y muy sencillamente, no hay ninguna pretensión en esta charla ser riguroso en términos de abarcar los conceptos de cada uno de estos enfoques de manera profunda, uno por el tiempo, dos pues digamos se trata de un asunto que implica muchos otros elementos, pero hablaremos de las generalidades. Sabemos que el psicoanálisis surge con Sigmund Freud, quien fue un médico, pues de profesión médico neurólogo, y surge con básicamente la histeria que Freud estaba estudiando al ver pacientes que en su momento, repito, él era neurólogo,
que tenían ciertas manifestaciones sintomáticas como las que tienen las personas histéricas, en donde hay dolencias generales en el cuerpo, todo está en el cuerpo, pero que cuando miraban el cerebro de estas personas no había ningún correlato que hablara de esa dolencia de estas personas. Esto llevó a Freud a decir, no, es que no todo está en el cuerpo, no todo está en el cerebro, hay cosas que van más allá, y es lo que él conocía o definía como la dinámica, pues como del aparato psíquico. Y esto lo llevó entonces a la escuela de Charcot, en donde empieza con el tema de la hipnosis, porque se daba cuenta que pues, Charcot trabaja también con personas histéricas, que al hipnotizarlas e indagar por el pasado de estas personas, los síntomas desaparecían, ¿cierto? Los síntomas histéricos. Entonces él empieza a adoptar este enfoque, pero descubre con el tiempo de aplicarlo que esos síntomas que desaparecían luego de un proceso de hipnosis aparecían de otras formas. Lo que lo lleva a la siguiente fase de lo que es digamos como el desarrollo del psicoanálisis, y es con un caso específico, con el caso de la paciente Ana O, quien en medio de una terapia Freud estaba intentando indagar sobre ese pasado y ella lo calló diciéndole déjame hablar que necesito limpiar la chimenea. Con esta palabra, con esta frase, Freud, él lo describe muy bien en el caso de Ana O. Se empieza a dar lo que se conoce como la terapia, la cura por el habla. La cura por el habla era básicamente que las personas en la medida en que iban hablando hacían conscientes ciertos procesos que estaban inconscientes, y eso de alguna manera mostraba ciertos efectos terapéuticos. Luego de esto de hablar de la terapia, de la cura por el habla, Freud empieza a teorizar, empieza a sacar los conceptos fundamentales, que se daba cuenta que esto que aparecía era por asuntos de represión, el inconsciente, la tópica 1, que es una forma en que él empieza a hablar del aparato psíquico, donde la tópica 1 estamos hablando de ello-yo, super-yo, perdón, de consciente, inconsciente, preconsciente, segunda tópica, ello-yo, super-yo. Y con todo este andamiaje teórico sobre la cura por el habla es que surge el psicoanálisis. Y el psicoanálisis pues tiene ciertas particularidades que ya iremos hablando pues como en general de eso, pero básicamente así surge el psicoanálisis. Un poquito de la teoría detrás del psicoanálisis, digamos brevemente, una explicación sobre primera tópica y luego segunda tópica. Ok, rápidamente, cuando Freud habla de la primera tópica, el psicoanálisis digamos que entiende el aparato psíquico desde 3 dimensiones, desde la dimensión tópica, desde la dimensión económica y desde la dimensión dinámica. Cuando hablamos de las tópicas, cuando Freud habla de la primera tópica, que es precisamente inconsciente, preconsciente, consciente, Freud se daba cuenta y que digamos, el objetivo de la terapia psicoanalítica es hacer consciente todo lo inconsciente. ¿Qué es lo inconsciente? En lo inconsciente hay 2 elementos específicos. Lo inconsciente reprimido, que aquello que se reprime y queda inconsciente es porque son eventos, experiencias que tienen tal carga subjetiva que la conciencia precisamente, que eso después aparece en la segunda tópica, digamos, lo que hace es reprimir esa experiencia, porque tiene una carga psíquica que pues el aparato psíquico no podría soportar y lo reprime. O sea, un trauma, digamos. Un trauma, por ejemplo, un trauma puede estar entre los asuntos de inconsciente reprimido. Pero además hay inconscientes que no son reprimidos. Hay material inconsciente que no necesariamente es reprimido, no sé, experiencias del pasado que olvidaste pero que fueron significativas. La diferencia entre inconsciente reprimido e inconsciente no reprimido es la carga de malestar psíquico que genera. Cuando hay inconsciente no reprimido, digamos, es un asunto que se olvidó, que quedó ahí, pero que no fue reprimido porque no representa una carga negativa de sufrimiento para la persona, ¿no es cierto? Luego está el preconsciente, que el preconsciente para Freud es como aquella información latente que no está en la conciencia, pero tampoco en el inconsciente, sino que, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es tu número de celular?
Tú no estás consciente constante de ese número, pero si te lo pregunto, es decir, cuando hay una pregunta frente a ese material, frente a esa información, fácilmente puedes acceder a él. Vale. No es inconsciente, sino preconsciente. Y bueno, consciente, como su nombre lo dice, es estar consciente de la información. Estar consciente básicamente es como la primera tópica. Consciente, preconsciente, consciente. Ok. Luego, la segunda tópica, cuando Freud empieza a trabajar pues como más en sus textos, habla de una segunda tópica que es el ello, el yo y el superyo. Ahí tienes más o menos idea cuánto tiempo pasa en que él pasa de una a la otra. A ver, Freud tiene textos, son más o menos como 6 años. Yo creo que la primera tópica, digamos que el texto que podríamos decir es fundante del psicoanálisis, es la transición del Freud neurólogo al Freud psicoanalista, es la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños, luego de eso, no sabría exactamente cuánto tiempo pasa de la postulación de la primera tópica a la segunda, pero de hecho las obras de Freud se dividen como del Freud del 1900, el Freud 1912, pero creo que es como 6 años más o menos, no, como 5, 4 años de diferencia entre una y otra. No estoy seguro del dato, pero sí es posterior, pues claramente. Vale, pero ahí se me hace muy llamativo que, pues como tal, no existía el concepto de psicoanalista antes de él. Claro. O sea, él entonces pasa del Freud neurólogo a autoproclamarse como psicoanalista, pues siendo algo totalmente novedoso, o un psicólogo era, o pues... No sé. Sí, Freud empieza a hablar como psicoanálisis y él toma el concepto de análisis en su forma original, análisis que proviene de la química, que es la división del todo en sus partes, de un todo en sus partes constitutivas. Y creía que así entonces podía descubrir el aparato psíquico de las personas, sus procesos inconscientes, represión, etc. Okay. Bueno, sí, ya, y la segunda tópica, ello, yo, super yo, en donde pues el ello es todas estas, es como esa sede donde están todas las pulsiones. Pulsiones para Freud son instintos cargados de palabra, básicamente. No es el instinto animal, en donde es meramente biológico, sino es lo que él llama el instinto humano, que es pulsiones. Es instinto, sí, pero cargado, donde se le imprime la palabra al instinto. Por eso a Freud estaba como en una zona limítrofe entre el biologicismo y pues se le hablaba que era biologicista, pero otros dicen, no, pero si él habla de pulsión, ¿cómo va a ser biologicista? Pero de alguna manera sí, porque de alguna manera el aparato psíquico surgía como resultado de conflictos intrapsíquicos y esos conflictos intrapsíquicos eran biológicos, básicamente. Ahí con respecto a eso, de pronto podrías dar un ejemplo de instinto cargado de palabra. Pulsiones, cuando habla, pues digamos, cuando él dice instintos cargados de palabra, dice, por ejemplo, no sé, pues la pulsión fundamental, que será una de las últimas teorizaciones de Freud, que es la pulsión tanática, ¿cierto? La pulsión erótica y la pulsión tanática. Es decir, hay un impulso hacia, no es algo instintivo, sino que hay ciertos impulsos que nos motivan a ciertas cosas, en este caso, pulsión de muerte, cosas autodestructivas. De hecho, para entender un poco el concepto de pulsión de muerte, hubo una correspondencia entre Freud y Einstein, en donde Einstein le pregunta a Freud por qué la guerra. Y Freud le responde con otra carta en donde habla, es que además de pulsión erótica o pulsión de vida, el ser humano posee una pulsión de muerte, es decir, un impulso hacia la autodestrucción. Entonces eso es un poco como el ejemplo fundamental de lo que sería una pulsión, ¿cierto? ¿Serían esas dos pulsiones entonces? Al final de la vida, Freud habla que solo son esas dos pulsiones. Él al inicio habla de pulsiones, de la pulsión sexual, pues digamos como de lo que es la libido, pero todas esas pulsiones que él habla las recoge, por ejemplo, en pulsión de vida. Entonces todas las recoge en esas dos. Y bueno, les decía entonces que el ello es esa sede de las pulsiones, que cuando durante el desarrollo, que él habla es de un desarrollo psicosexual, que ese es un asunto pues bastante polémico y pues revolucionario para su época, en donde está hablando es que el niño ya tiene sexualidad, pero ojo, sexualidad no entendida como sexo meramente,
sino sexualidad como una pulsión hacia, ¿no es cierto? Entonces digamos, ese yo que está regido por lo que él definía como el principio de placer, es decir, querer satisfacer esas pulsiones, en un momento del desarrollo se encuentra con un principio de realidad, y ese principio de realidad son las normas sociales, ¿no es cierto? Es decir, un super yo. No crean que un super yo es un superhombre, no, super yo es una entidad psíquica para Freud, que es donde se materializan todas las normas, leyes, morales en el sujeto, ¿no es cierto? Como el deber ser. El deber ser, exactamente. Y entonces en el encuentro entre ese principio de placer y ese principio de realidad se encuentra el yo, quien media entre lo que deseo y lo que debo. Y por eso hay conflicto intrapsíquico. Y por eso hay represión, que la represión sería el mecanismo de defensa de las personas neuróticas. La persona neurótica tiene deseos, tiene pulsiones, pulsiones dentro de un plano o dentro del principio de placer, que se encuentra con unas normas, con una sociedad, principio de realidad, que hacen que entonces no acceda directamente a esas pulsiones, sino que las reprima, y pues la represión es lo que genera la neurosis, básicamente. Ese sería pues como el concepto general de las tópicas, y que pues vendrá después Lacan y le dará ciertos matices a esta teoría de Freud con respecto a los conceptos fundamentales en psicoanálisis. Vale. Sobre la persona neurótica, en ese orden de ideas, ¿podremos decir que todos somos neuróticos? Pues porque todos hemos tenido que censurar cosas por ese deber ser, ese super yo como tal, o no. Sí, para Freud, lo que conocemos como, pues, como los normales es una persona neurótica, es decir, que reprime. El psicoanálisis de Freud dice que el psicoanálisis está hecho es para la neurosis. No trabaja ni con psicosis ni con perversión, cosa diferente que sí decía Lacan. Y que, pues, si conversamos un poco de Lacan también brevemente, puede ser un poco más complejo. Hay ciertas diferencias, de hecho... Antes de que empieces, qué pena, Lacan, ¿cuánto tiempo después viene de Freud, más o menos? Lacan, Freud, 1938... 40, más o menos, que unos 15 años. A ver, 15 años, pues porque Lacan fue muy cercano a los círculos freudianos, pero la teoría como tal de Lacan fue también médico, pero ese fue médico psiquiatra, no fue neurólogo como Freud. Y la tesis de él, básicamente, de su doctorado, era cómo el psicoanálisis podía aplicarse a la esquizofrenia, por ejemplo. ¿Conversamos de Lacan? Pues sí, ¿crees que vale la pena algo breve? Sí, creo que es importante algo breve porque, claro, cuando hablamos de psicoanálisis y de todas las escuelas o enfoques que vayamos a hablar, no hay un psicoanálisis, no hay un conductismo, no hay una humanista, no hay una sola escuela como unidad, ¿no es cierto? Total, que nomás la persona del común, uno si no estudia psicología como tal, incluso cree que es el psicólogo y ya. Y uno de pronto va... me pasó a mí, uno va, tiene de pronto una experiencia que no fue la mejor y uno ya dice, no, esos los psicólogos no sirven para nada, o algo así, cosas que uno escucha y no sabe que es que de pronto fue el enfoque que tuvo ese tipo de psicólogo, y ahora más aún si en cada escuela pues se derivan esas ramas. Claro, se derivan esas ramas, pero es importante también decir que si se definen como psicoanálisis, por ejemplo, es porque tienen ciertos conceptos comunes que lo hacen como psicoanálisis, ¿no es cierto? Pese a que tengan unas miradas diferentes frente a esos asuntos, hay asuntos que los tienen que reunir bajo esa categoría de psicoanálisis. Lacan introduce en el psicoanálisis otras disciplinas, entre ellas fundamentalmente la lingüística especialmente estructural de Ferdinand de Saussure, de un modo que, bueno, no entraremos acá pues como en discusión. Usa también las matemáticas, especialmente la topología, y bueno, un montón de teoría también social para reformular ciertas cosas. Y lo que decía es como que, y por eso hablaba de diferentes escuelas,
Hoy en día, digamos que podemos hablar, son muchas escuelas, los psicoanalistas crean escuela por todo, pero podemos hablar como de tres generales, que es la NEL, los foros y Apola. Y menciono estas tres porque lo que es la NEL y los foros hablan de una continuidad de Lacan con Freud. O sea, Lacan, incluso el mismo Lacan dice, yo no digo nada nuevo, yo lo que estoy haciendo es simplemente interpretar a Freud. Estoy diciendo lo que Freud ya dijo. Sin embargo, Apola, en cabeza de Alfredo Edelstein, habla de que hay una escisión, de hecho, una posición diametralmente opuesta entre el psicoanálisis de Freud y el psicoanálisis de Lacan. Ujú. Empezaba hablando de Lacan con el tema de que para él el psicoanálisis es aplicable a la esquizofrenia, ¿no es cierto? Y hablábamos de que para el neurótico el mecanismo de defensa era la represión. Cuando la persona usa como mecanismo de defensa la represión, se trata de una estructura neurótica. Las grandes estructuras psicopatológicas en el psicoanálisis, que son especialmente teorizadas por Lacan, son la neurosis, la psicosis, la perversión. Y para las concepciones mucho más post-lacanianas, millerianas, una cuarta estructura sería el autismo. ¿Qué es lo que define estas estructuras? Ya les decía que en la neurosis es la represión, ¿no es cierto? A diferencia del neurótico, el psicótico, su mecanismo de defensa no es la represión, sino lo que ellos llaman la forclusión. Y para el perverso no es la forclusión, sino la denegación. Explico brevemente. A ver. Les decía que cuando hay un ente, en este caso el superyo, que regula ciertas normas, el neurótico, con su deseo, con sus pulsiones, se encuentra frente a esto y reprime el deber ser, ¿no es cierto? Ajá. Esta entidad, este superyo, sin que sea completamente lo mismo, pensémoslo en Lacan como lo que él denomina el nombre del padre, ¿cierto? El nombre del padre, que es un significante que pone la norma, ¿no es cierto? Y digo, ahí es donde entramos de pronto en conflicto porque hay muchos conceptos por explicar, porque cuando hablo de significante yo les decía que Lacan toma del estructuralismo, de la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure, para quien el signo lingüístico era la unidad entre significante y significado. Entonces él toma esto del nombre del padre como un significante que da la norma. Es como un significante que da la norma. Nosotros introyectamos la norma a partir de este significante que es el nombre del padre. Pensémoslo o superyo o nombre del padre. Ya. Listo. Vale. La norma. En efecto, cuando el neurótico se encuentra ante esa norma, reprime. El psicótico y reprime es que conoce la norma, la acepta, la reprime. En el psicótico, por el contrario, cuando se habla de forclusión, creo que forcluir es un concepto del derecho, en donde es como que si se hiciera caso omiso, ni siquiera se registra, algo que no se registra. Para el psicótico, la norma ni siquiera se registra, la forcluye, y entonces por eso no está inserto dentro de las leyes sociales y dentro de ese lazo que crea ese significante del nombre del padre. Esa conexión, esa cohesión con la realidad, ¿no es cierto? Y por eso el psicótico pues parece alejado de la realidad, ¿no es cierto? Vale, o sea, para él no hay deber ser. Exacto, porque forcluye eso. O sea, es como lo ignora, no lo puede Ni ver. siquiera lo ignora. Okay. Bueno, es que siento que como que no yo solo ignoro algo que conozco en términos... Eso. No lo puede percibir, no lo ve. Exacto, no lo registra. No lo registra. No hay un registro de eso. Sí. Diferente al perverso, que está el nombre del padre, ese registro, esa ley. Sí. La registra, pero se opone a ella, la deniega. Listo. Entonces el perverso, por ejemplo, la psicopatía, tiene que ver también con las diferentes parafilias, cosas de ese tipo, pues que son de índole sexual. Entonces el perverso, de hecho, si uno mira los asesinos seriales, no sé, por ejemplo, pensemos en un ¿cómo se llama este asesino serial que mataba mujeres específicamente, que era abogado?
No lo tengo presente. Ok, bueno. Pero pues el que se le venga a la mente. Bueno, pongamos por ejemplo el caso que está de hecho, es un documental en Netflix que les recomiendo, que es Una Bomber, que es Ajá. Kadinsky, que es una bomber, que era un físico que mandaba cartas bombas a dirigentes. Una bomber. Una bomber. Bueno. Porque mandaba bombas a dirigentes. Era un físico, un matemático que se aisló en las montañas. Ajá. Bueno, para hacerlo más explícito, con el que estaba ahorita hablando de que mataba a mujeres, era Ted Bundy. Ya. Ted Bundy, que fue un asesino serial especialmente de mujeres. Normalmente los asesinos seriales tienen un intelecto, pues son cognitivamente, tienen un IQ muy alto, son muy inteligentes y nadie como ellos conoce la norma. Conocen muy bien la norma, pero disfrutan rompiendo la norma. Disfrutan porque sí la registran a diferencia del psicótico, pero la deniegan, ¿cierto? Vale. Y eso es lo que genera las estructuras, las grandes estructuras psicoanalistas. Es decir, las estructuras del psicoanálisis están definidas por los mecanismos de formación de síntomas. En el neurótico la formación de síntomas se da por la represión, en el psicótico se da por la forclusión y en el perverso por la denegación. Y esa cuarta estructura que hablan del autismo, también hay un mecanismo de forclusión, pero no forclusión de la norma, sino forclusión de lo que llaman el agujero. Uh-huh. Forclusión del agujero, que pues para no entrar mucho en detalle, básicamente cuando nacemos hay un proceso de castración, es decir, de que el sujeto se sabe en falta, de que algo le falta, y ahí es donde surge el deseo, es siempre en búsqueda de algo que falta. El sujeto es un sujeto en falta, tanto hombre como mujer. Tanto hombre como mujer, y lo que sucede en el autista, según esta teorización, es que forcluyen esa falta, ese agujero, y por eso el autista es como si no dependiera del otro, aislado, etc. O sea, no percibe esa falta. Exacto. Listo. Con base en estas 4 categorías o tipos de estructuras psíquicas. Entonces una persona que no encaja en esas 4 es alguien quien percibe la norma o la atraviesa sin, digamos, la traspasa sin sentir placer en ello, o hace caso pues a la norma y ya, ni reprime ni disfruta de traspasarla. Sí, Para el psicoanálisis, todas las personas tienen que encajar en una de estas 4 estructuras. Ok. Que hay unas más difusas, que hay personas, no sé, con una estructura psicótica, con rasgos neuróticos. ¿Sí me entiendes? Hay rasgos, pues digamos, una persona tiene una estructura específica. Vale. Y que tenga rasgos de otras, pero está toda la humanidad para el psicoanálisis dentro de esas 4 estructuras. Todas las personas se comportan de acuerdo a esas 4 estructuras. Pero no es que sean 4 enfermedades ni nada. No, porque de hecho dentro de la neurosis hay como subestructuras. Ajá. Los tipos de neurosis son la histeria, la fobia, no recuerdo la otra. De la psicosis es la esquizofrenia, pues el delirante, el delirio. Ajá. Bueno, y en el otro neurótico. El neurótico es el obsesivo compulsivo. Y dentro de la perversión pues está la psicopatía, las parafilias y cosas así. O sea, eso sí sería ya como lo patológico. Asuntos patológicos general. Bueno, listo. Bueno, pasando ya de ese pedazo más denso, otra vez volviendo a lo que estábamos hablando, ¿qué se hace en un psicoanálisis, ya como en lo práctico? Básicamente la premisa del psicoanálisis, independiente del que sea, es hacer consciente lo inconsciente. Uh-huh. Entonces lo que se trata es de mirar esos conflictos intrapsíquicos que de alguna manera generan el malestar, que generan los síntomas. El psicoanálisis, como también se los decía al inicio, es una psicoterapia. También hay que saber que está el psicoanálisis puro, quienes se dedican al psicoanálisis puro, y psicoterapias con enfoque psicoanalítico. Uh-huh. Quienes hablan de psicoanálisis puro se hacen llamar como que no son psicólogos, no, son psicoanalistas, pero el mismo Freud decía que el psicoanálisis es una psicología de las profundidades. Entonces pues están peleando
con el mismo personaje que creó el psicoanálisis. Pero en términos generales, sea psicoanálisis o psicoterapias con enfoque psicoanalítico, de lo que se trata es de hacer consciente lo inconsciente mediante unas técnicas específicas. Esas técnicas específicas, desde lo más clásico, son la asociación libre, la atención flotante, la transferencia y pues la interpretación. La asociación libre es que el paciente, porque se trata de mirar los contenidos inconscientes, y los contenidos inconscientes son atemporales, no son lógicos, no están atravesados por la lógica, digamos, formal. Entonces, de lo que se trata es que el paciente hable de cualquier cosa, por tonta, estúpida, por rara que parezca, porque de lo que se trata es de mirar el contenido inconsciente, no consciente. Ok, o sea, llegue y hable. Hable. La atención flotante es que Te hago una pregunta ahí. ¿A qué te refieres con... ahorita dijiste un concepto... se me fue. Asociación libre... Atención flotante, interpretación y... No, con atemporales. Atemporal, el inconsciente es atemporal. Atemporal, sí. ¿A qué te refieres con eso? Digamos que si a una persona vamos al trauma, y pues el caso más ejemplificador es a una persona que la violaron, sí, por allá a los 4 años. Cuando en medio de la sesión, por ejemplo, luego de 10 años, se descubre, porque había reprimido eso, que fue violada, va a sentir el mismo dolor como si hubiese sido ayer. Que lo que quiere decir es, para el inconsciente no hay tiempo, eso sigue operando ahí, sigue determinando, de acuerdo al psicoanálisis, pues tus comportamientos, tus formas de proceder ante la vida. En tiempos cronológicos eso fue en el pasado, para el inconsciente eso está ahí todavía, eso sigue haciendo efecto, entonces es atemporal en ese sentido. Listo. Y entonces yo, dejándome llevar por lo que sea que se me ocurra hablar en la sesión, accedo más fácilmente al inconsciente. De acuerdo con el psicoanálisis, sí, que sería la asociación libre. Y entonces es el segundo elemento, que es la atención flotante, en donde el analista lo que va a hacer es prestarle atención a los asuntos que le hagan sentido o no sentido, que le generen, pues para Lacan, que sean significantes. Significante en términos de que diga algo que parece repetirse. Okay. Para poder saber que eso es importante trabajarlo. La transferencia básicamente es lo que en psicología se llama relación terapéutica, en donde la transferencia es lo que el paciente pone en el analista, y contratransferencia lo que el analista pone en el paciente. ¿A qué me refiero? Si yo tengo problemas con mi papá, digamos, voy a un análisis, y este personaje, el analista, tiene ciertas facciones, ciertas cosas, ciertos rasgos que me acuerdan a mi papá, y me pongo entonces como a la defensiva con el analista porque me recuerda cosas de mi papá y tengo una relación conflictiva con mi papá. Ahí se trata de una transferencia negativa, una transferencia que yo estoy poniendo sobre el analista cosas que son mías, pues, que son mi relación con mi papá, por ejemplo. Y es negativa en la medida en que empieza a entorpecer el proceso. Entonces, de lo que se trata es de trabajar esa transferencia para que se vuelva una transferencia positiva. La transferencia positiva de yo poner cosas en mi analista, por ejemplo, lo que dice Lacan, le supongo un saber a mi analista y estoy poniendo cosas en mi analista, es importante para que haya un proceso terapéutico óptimo, ¿no es cierto? Ponerle en el analista cosas que impulsen, porque si yo le supongo un saber, pues le voy a contar porque supongo que me va a ayudar con lo que traigo para sesión. Y la contratransferencia es lo mismo, pero del analista al paciente. Puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no es cierto? Y finalmente la interpretación, que es un asunto importante en el psicoanálisis. De hecho, un texto que recomiendo de Freud, ya les dije uno que es de 1900, que es La interpretación de los sueños. Es un texto maravilloso. Y uno de 1938 que es el concepto de lo inconsciente, perdón. Son muchos, hay que leer a Freud directamente porque es un placer leerlo, pero como en términos generales. Y de Lacan
Hay un texto fundamental que creo que hace parte del seminario número 11, pero también está, pues, se puede conseguir, y es Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, en donde para Lacan los 4 conceptos fundamentales son el inconsciente. Yo te decía ahorita que hay muchos psicoanálisis, ¿no es cierto? Muchos tipos de psicoanálisis. Pero todo psicoanálisis es psicoanálisis porque usa el concepto de inconsciente. Independiente del enfoque psicoanalítico, ese es un concepto rector. Hasta psicoterapia con enfoque psicoanalítico, sí, también. Es inconsciente. El inconsciente es un concepto fundamental en psicoanálisis, sea cual sea. Listo. El otro concepto para Lacan fundamental del psicoanálisis es la transferencia, lo que les acabo de mencionar. El otro concepto fundamental es el de pulsión. El de pulsión, lo que ya les hablaba. Y el cuarto es el de represión. Mire que todos hemos hablado un poco, habría que profundizar más en ellos, pero les recomiendo ese texto de Lacan para acercarse. Esos de Freud y esos de Lacan, si se quieren acercar. Si a mí me preguntan, hey, ¿qué textos para leer? Siempre les voy a decir, pendiente de la escuela, lean a los autores directamente. Esa es su premisa siempre. Siempre lean a los autores. En todo lo que hemos visto. En todo. Si quieres ahorrarte el camino, puedes leer manuales que te hablen de un resumen de los demás, pero quieres entender, lee a los propios autores. Vale. En cuanto al consultorio como tal, no sé si se llame así en psicoanálisis, ¿cómo es la disposición? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo es pues sí, ya sabemos que es como casi que uno sea el que hable todo, pero ¿cómo se organiza o cómo funciona? ¿Cuánto dura también? Ok, eso es muy importante. El psicoanálisis clásico más ortodoxo dispone el consultorio con un diván. Un diván es donde la persona se acuesta. Y a propósito del tema de la transferencia que mencionaba ahorita el psicoanalista, a ver, cuando hay unas cosas en psicoanálisis que llaman entrevistas preliminares. Esas entrevistas preliminares son de alguna manera, entre muchas otras cosas, para determinar la estructura psíquica del paciente. Es decir, si es neurótico, psicótico, perverso, autista en el caso de pues, lacaniano, ¿no es cierto? Sí. Luego de que defino la estructura de ese sujeto, ahí es donde pasa realmente a un psicoanálisis. Y cuando pasa el psicoanálisis es cuando se acuesta en el diván. Y el paciente está acostado en el diván y el analista está atrás de él. ¿Por qué? Esto tiene una justificación para ellos y es porque, como se trata de asociación libre, de que el paciente hable sin restricciones, muchas veces los gestos del terapeuta, del analista, pueden condicionar la asociación libre del paciente. Entonces de lo que buscan es que sea lo más libre posible, sin esa barrera de los gestos que puede hacer el analista, ¿no es cierto? Pues esto podría tener muchas implicaciones. Unos dirían, y se está perdiendo del material no verbal de la persona cuando está narrando sus hechos, pero eso es otro asunto. Entonces así se dispone básicamente. Un diván y el analista atrás, escuchando con su atención flotante la asociación libre del paciente. ¿Cuánto dura? Eso es como una ruleta rusa. Lacan cuenta la historia que había pacientes que llegaban, se sentaba, decía algo, dejamos por hoy acá. 1 minuto, 20 segundos una sesión. Y eso bajo la justificación de que el inconsciente es atemporal. Entonces que si surgió ahí un significante que es importante, no hay nada más que hablar. Eso sí, pague sus euritos. Entonces puede durar, literal, te lo estoy hablando en serio, un psicoanálisis puede durar 20 segundos, 1 hora, 2 horas, porque, repito, Lacan de hecho tiene un texto en donde dice, si el inconsciente es atemporal, ¿yo por qué le voy a imponer un tiempo cronológico? Pero no tiene que llegarse a un significante en cada sesión. O sea, no si necesariamente. Si no se llega, no es que entonces vaya a durar 2 horas o 3 horas. Exacto, hasta que llegue. Sí. Pero si llega, ahí sí, pues apague y págueme. Y la gracia de cortarlo ahí es como que dejar que la persona quede trabajando en eso. No se lo aclara el psicoanalista. No, es que el paciente, porque un rol, digamos que una posición en el psicoanálisis es que el sujeto es el activo y el terapeuta es el pasivo. Esto ahí sí varía mucho dependiendo del enfoque psicoanálisis. Hay psicoanálisis como la terapia breve, que son mucho más activos los terapeutas, pero en general es como la posición activo-pasivo. Vale. Y en un Freud, la extensión de la sesión también podía ser. No, él no era tan radical como Lacan. Él sí hablaba pues, de ciertos tiempos más cronológicos. Se ganaba su dinero. 1 hora, 45 minutos. Se ganaba más honestamente la plática. Así es.
Bueno, y en cuanto a la extensión ya no de la sesión en particular, sino del todo el tratamiento, digámoslo así. La misma respuesta. Puede durar unos meses, puede durar 20 años. Porque ya eso tiene que ver más con las escuelas. Hablo, por ejemplo, de la ANEL, en donde tienen un proceso donde llaman el PASE. El PASE es que esta persona que está en análisis logró encontrar su significante primordial y esto entonces lo habilita legítimamente como psicoanalista y eso puede durar toda una vida. ¿Su significante primordial sería lo que lo ha tenido más jodido toda su No, vida? o lo que lo ha tenido anclado frente a sus formas, o sus formas de proceder ante la vida, como eso que ha impulsado su deseo, como que aquel significante que ha sido el impulsor como de las cosas de su vida, ¿no es cierto? Impulsor, no solo impulsor, sino también pues como que en el asunto del deseo, cuando Lacan habla del deseo, del goce, de su forma de goce, ese significante primordial habla del goce de la persona y cómo Lacan define el goce de manera jocosa, es como de la parrilla, de la cosquilla a la parrilla, es decir, como aquello que nos genera placer en cierta medida es un asunto displacentero, como la droga para el drogadicto, que le genera placer, pero es un mecanismo displacentero tremendo, ¿no es cierto? Como aquello que nos hace disfrutar a su vez nos hace sufrir. Eso es el goce básicamente. Vale. Y ese significante primordial determina eso. Listo. Si te pregunto qué técnicas se usan, pues sería esas que ya me dijiste, de atención flotante. Sí, y pues como la pregunta, el énfasis. La pregunta es fundamental ahí, ¿no? Sí, la pregunta, el énfasis, el cuestionamiento en términos de, no sé, una persona dice, sí, es que mi papá me pegaba, pero yo lo disfrutaba. Ah, lo disfrutabas, ese tipo de cosas como para que la persona profundice en eso que para el psicoanalista es importante entrar a interpretar. Listo. Ya para finalizar el pedazo de psicoanálisis, principales críticas. Uno escucha que se le da muy duro a Freud, que por el tema sexual, que no sé qué vainas. ¿Cuáles son? Bueno, con el tema sexual yo creo que hay que ser justos también. Las críticas fundamentales que se le hacían a Freud con el tema de los sexuales porque creían que estaba hablando de sexo, cuando él estaba hablando era de un impulso. Evidentemente ahí también entraba el sexo, pero la sexualidad para Freud era un concepto mucho más amplio que el que se tenía para la época. Esa es una crítica que se le hizo, pero que creo que es una crítica bastante injusta. Y las otras críticas que se le podrían hacer al psicoanálisis en general han sido un poco lo que he mencionado. Dos, pues que eso de que el inconsciente no tiene esa temporal y por tanto una sesión puede durar 20 segundos, el tema de que no tienen un asunto claro de cuánto puede durar una terapia, de que es muy etérea, pues en términos ya teóricos hay muchas inconsistencias teóricas y pues desde mi perspectiva, ojo, todo lo que estoy diciendo es desde mi perspectiva, desde la lectura que yo hago del psicoanálisis, teorías con respecto al desarrollo humano que son completamente inconsistentes, que no tienen pues como asidero frente a lo que hoy en día se trabaja, lo que conocemos realmente, el tema del complejo de Edipo, hay muchos conceptos todavía muy misóginos. ¿Qué es el complejo de Edipo? El complejo de Edipo es básicamente la teoría psicosexual de Freud, es el momento en el que el niño empieza a tener precisamente inclinaciones de amor frente a la mamá, pues basado en el mito de Edipo, que básicamente es que el niño pues tiene ciertos deseos de amor o sentimientos de amor frente a la mamá y sentimientos de aversión frente al papá. De aversión Frente al papá, pues porque siente que le está quitando su lugar, porque la mamá es su primer objeto de goce, de satisfacción, perdón. Y bueno, dependiendo la resolución de este complejo de Edipo, que pasa por ciertas etapas, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, que no vamos a entrar mucho en detalle sobre eso, pero básicamente es eso, es como nosotros al inicio tenemos ciertos sentimientos hacia nuestras madres como hombres y hacia nuestros padres de aversión, y en el caso de las mujeres sería el complejo de Electra, como hay un enamoramiento por parte del papá y un deseo de, pues, una adversión frente a la mamá porque siente que le está quitando ese lugar. Ese tipo de cosas, teorías que terminan siendo un tanto fantasiosas, conceptos tan misóginos como el de castración, como el del nombre del padre,
pues digamos que a veces, sobre todo el psicoanálisis lacaniano y bueno, a veces freudiano también confunden ser polémico con ser revolucionario. Lacan lanzaba frases como que no hay una mujer, la mujer no existe en singular sino en plural, para decir que todas las mujeres son diferentes, pero baja, los hombres, o sea, eso no está diciendo mucho, pero era súper rimbombante. Claro. Como la queja que hace o como lo que sentenciaba Nietzsche. Siento que el psicoanálisis es un poco así, y es enturbian sus aguas para parecer profundos, pero cuando sus aguas se calman vemos que no hay profundidad en ellos, ¿no es cierto? Wow. Entonces es como que enturbian un poco los conceptos y se vuelven polémicos para mostrar, uy, qué cosa tan, pero a la final no están diciendo mucho. Vale. Algo que rescato ahí para cerrar el tema del psicoanálisis, que lo leí en el libro que hemos estado leyendo en clase, de Martol, ¿es? Martol. Decía que curiosamente Freud era un man que estaba mucho más dispuesto a cambiar de posturas y a, pues, a aprender y a variar como su lente, que los mismos psicoanalistas de ahora, que son como mucho más radicales en una postura y no aceptan nada más. Sí, son muy radicales, y matizo esa afirmación porque Freud era muy radical. Freud sacó de su círculo a las personas que intentaron refutarle algo, entre esas Jung. Ajá. Que ese también es Adler, muy interesante. Entre esos Adler, la psicología individual de Adler, la psicología analítica de Jung, que se diferenciaron de Freud, y Freud les dijo chao. Freud era un poquito radical y un poquito egoísta en términos de que a él le preguntaban y pero mira, lo que tú estás diciendo es muy parecido a lo que decía Schopenhauer, a lo que decía Nietzsche, el tema de pulsión inconsciente que venía de un filósofo llamado Hartmann. Y él decía, no, yo nunca los leí, todos mis hallazgos fueron en un hallazgo clínico. Y al final de su vida, a la larga, acepta como así de cínico, como si yo los leí en algún momento, no quiere decir que ellos inspiraron mi teoría, pero sí encuentro grandes afinidades con ellos, y si quieren llamar mi teoría de alguna manera, sería una filosofía en sentido estricto. Ajá. Ok, vale. O sea, no estarías tan de acuerdo con esa, con ese comentario del libro. Sí, Freud tenía sus cosas y creían, y los psicoanalistas hoy en día siguen creyendo eso, que la terapia, y solo te puedes hacer competente en terapia porque en sus ansias por ser empíricos es la terapia la muestra empírica, pero es una muestra empírica que está solo encerrada para ellos, no les interesa comprobar nada afuera, sino que es entre ellos, porque recuerdo, ay, qué pena, nos extendemos con algo. Recuerdo una conferencia de hace 2 años que estuve viendo que se llamaba El inconsciente, nada que ver con el cerebro. Y uno de los argumentos de quien exponía era, sí, es que nada tiene que ver con el cerebro, simplemente porque como nos lo muestra la experiencia clínica, es decir, no como muestra la ciencia, no como muestran los hechos, sino como nos muestra la experiencia clínica psicoanalítica. Esto es así. Y entonces se validan entre ellos mismos. ¿Qué le puedes debatir si te dicen eso, no? Exacto. Ya. Sí. Básicamente están encerrados. Y hay pues muchos asuntos que hablan del discurso contra la academia y todo eso, pero hay programas de psicoanálisis, etcétera, etcétera. Entonces son muchas críticas, muchas inconsistencias que podemos encontrar dentro del psicoanálisis, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, lo cual no impide descartemos. Hay cosas interesantes para leer, pero sí con mucha cautela. Vale. Bueno, para continuar entonces, veo que se te acabó el agua, te va a servir más agua. ¿Cómo nace el conductismo? El conductismo es casi que coetáneo con el psicoanálisis. Surge especialmente como una respuesta a los experimentos de Iván Pavlov en la antigua Rusia, en donde Pavlov hace unos experimentos con animales, especialmente con perros, y pues demuestra como que el perro, pues el famoso perro de Pavlov, en donde a partir de un alimento le empieza a dar un alimento asociado con una campanita, y el perrito salivaba. Bueno, primero le mostraba la comidita y el perrito salivaba. Cuando le empieza a mostrar la campanita asociada con una la comida asociada con una campanita, lo que descubre Pavlov es que si quita la comida y solo suena la campanita, el perro igualmente iba a salivar. Lo que quiere decir es que el perro aprendió esa conducta
condicionada a partir de eso, de asociar un estímulo no condicionado, la comida, con un estímulo condicionado, la campanita, y que eso tenía una respuesta fisiológica, es decir, había un reflejo, la teoría de los reflejos. Esto llevó entonces a que autores como Thorndike, Watson en Norteamérica y autores en la Unión Soviética, ya la recién creada Unión Soviética, en Estados Unidos hablara de conductismo, y en la recién creada Unión Soviética de reflexología, ¿cierto? Que básicamente surge bajo la idea y la polémica con la que surge la psicología, y es como no estaba el idealismo y estaba el materialismo. Para los idealistas, los procesos psicológicos eran una emanación del espíritu, y como era una emanación del espíritu, no era un asunto corporal, no podíamos tener acceso a ellos, no los podíamos medir, no los podemos cuantificar, y el único método para acceder a ellos era la introspección. Mientras que los materialistas decían, no, o sea, olvidémonos de esos conceptos, vamos a lo que se puede medir, a lo que se puede cuantificar. ¿Qué se puede medir? ¿Qué se puede cuantificar? La conducta, por ejemplo. Ya. O las respuestas fisiológicas, eso se puede cuantificar, sobre eso versa la psicología. El conductismo es hija de esa concepción y se olvida de los grandes procesos psicológicos, entonces solo se queda con los básicos, como la conducta condicionada, ¿no es cierto? O sea, algo mucho más científico, como en ese sentido de que sea medible, científico observable. desde esa concepción, creyendo que lo científico es solo lo medible, cuantificable, exacto, observable, eso, ¿cierto? Bajo esa idea. Y surge entonces el conductismo. Sabemos que tiene pues como varias aristas. El conductismo es una teoría basada especialmente en teorías del aprendizaje, en donde podemos destacar tres principales. La teoría clásica del aprendizaje, que es lo que da como surgimiento el condicionamiento operante, y es que el animal, el ser humano, aprende a partir de asociación, de asociar un estímulo con otro estímulo, y así aprende, y es el condicionamiento operante, que es lo del perro de Pavlov que les acabo de comentar, ¿no es cierto? Luego surge especialmente de la mano de Skinner, un gran representante del conductismo, lo que es el condicionamiento, es el de Watson, que es por asociación, es condicionamiento clásico. Vale. Y el de Skinner es condicionamiento operante, que es un poco más complejo, y el condicionamiento operante no se da por asociación, sino por refuerzo. Es decir, por refuerzo quiere decir que nosotros aprendemos, si hay una conducta que queremos que las personas aprendan, podemos reforzar esa conducta a partir de premios y castigos, que son los refuerzos. Pongamos un caso rápido. Un niño se porta mal, y esos castigos o refuerzos pueden ser positivos o negativos. Positivo quiere decir no malo o bueno, sino que positivo quiere decir algo que se añade, y negativo algo que se quita. Pongamos por el caso, hagan un cuadro mental. Acá está premio, acá castigo, acá positivo, acá negativo. Ahí hay un cuadrito. El niño se portó mal, no sé, perdió 5 materias en la escuela. Acá está el premio. Un premio positivo, como estamos hablando que lo positivo es algo que se agrega, es le doy un Play 5. Acá abajo, un premio negativo. ¿Qué sería un premio negativo? El niño normalmente tiene una tarea de lavar los platos todos los días. Como se portó bien, sí, le fue bien en el examen. Le fue bien en la escuela, por esta semana no limpias. Es decir, le estoy quitando algo que le genera beneficio, que deja de lavar. Castigo negativo. Es un castigo negativo porque entonces el niño, al contrario, no le fue bien, sino que perdió 5 materias. Bueno, en el principio, premio frente a algo que hizo bueno. Se le premia para reforzar una conducta que está buena. Sí. Ese refuerzo puede ser positivo o negativo. Positivo, que le doy algo. Negativo, que le quito una carga. Sí. Castigo. Positivo, es decir, le impongo algo. Sí. Perdiste estas materias, listo. Vas a lavar los platos por todo un mes. Ahí le estoy poniendo algo que le representa una carga. Castigo negativo, es decir, le quito algo. Perdiste, no juegas Play. Básicamente es eso. Ese sería condicionamiento operante. Y luego hay un condicionamiento que es especialmente con la teoría del aprendizaje vicario de Bandura, que es por modelamiento, es decir, aprendemos por imitación con el ejemplo. Y ya eso da pues como otro tipo de asuntos en el aprendizaje.
Vale, o sea, en ese orden de ideas de Bandura sería sobre todo basado en los papás, pues, inicialmente. Sí, sería inicialmente con los papás, pues digamos que son nuestras primeras figuras que imitamos y de la cual aprendemos por imitación. Vale. ¿Qué se hace en una terapia de corte conductista? Pues, y si todavía tiene validez, pues si todavía se usa. Sí, hay mucho conductismo duro y puro y funciona para ciertas cosas, lo que decíamos ahorita, hay personas que les funciona para especialmente cosas de fobias, bueno, para muchas cosas, pero digo fobia porque ha sido como lo más utilizado. ¿Y qué se busca? Si entonces una conducta se aprende, sea por asociación, sea por refuerzo o sea por modelamiento, pues si es aprendida se puede modificar, básicamente. Okay. Entonces, si hay una conducta aprendida, la fobia lo entiende como una conducta aprendida, pues de lo que se trata es de la modificación de esa conducta. Entonces, hay terapias específicas, técnicas específicas, como la desensibilización sistemática, que es como la más conocida, hay terapias de relajamiento corporal, que tiene que ver también pues como con estas terapias conductistas. Hay múltiples técnicas que lo que buscan es la modificación de esa conducta aprendida. Vale. Una desensibilización sistemática, brevemente, ¿cómo sería? Básicamente, no sé, una persona tiene fobia a los perros, pongamos por caso. Sí. Entonces va a terapia porque eso le está generando mucha incomodidad, ansiedad. Solo el hecho de pensar en perros le impide salir de su casa porque piensa que se va a encontrar un perro, eso se vuelve ya desadaptativo para la persona, entonces va a terapia. La desensibilización sistemática es que tiene como ciertos pasos. En un primer momento la persona va a pensar en cuáles son esos elementos en relación con el perro que le generan mayor estrés, mayor ansiedad. Entonces, no sé, va a poner como en una balanza, no, ¿Escala? En una escala, exacto. Primero las que le generan menos ansiedad, la que le genera más ansiedad, no, es que encontrármelo de frente sería terrible. Que después, no, cuando pienso en ellos también, cuando los escucho, cuando veo una imagen, si es pequeño, si es grande. Entonces se pone como en esa escala cuáles serían los elementos ansiógenos primordiales y se va accediendo a uno de ellos. Lo que menos le genera ansiedad es pensar en los perros. Bueno, vamos a pensar en perros. ¿Qué sucede si piensas en un perro? ¿Qué te podrían hacer? Entonces es un poco ir calmando desde lo menos ansiógeno hasta lo más ansiógeno, hasta que llega un punto en que la persona se supone se tendrá que enfrentar en vivo, pues no en vivo en el consultorio, sino en vivo de que pueda ir a tocar, por ejemplo, un perrito sin que eso le genere ansiedad. Es ir poco a poco a la modificación de esa conducta. Vale. No hemos hablado del tema cognitivo, pero ¿eso no entraría como más como en ese tema cognitivo o sigue siendo full conductista? Es conductista en términos de que la persona va, pues, o la justificación va de manera gradual a acercarse a esa conducta. Claro, cuando nosotros pensamos hoy en día el enfoque conductual, como te decía al inicio, hay puros y duros conductuales, pero normalmente nosotros vamos a escuchar terapias cognitivo-conductuales. Porque precisamente por esa pregunta que tú me haces, los cognitivos dicen, pero qué pena, es que nuestros comportamientos no son solo por reacción a un estímulo, sino que hay todo un proceso interno, mentalización, todo un proceso cognitivo que determina nuestras conductas y es importante tenerla en cuenta para modificar las conductas. Ya, que es ahí donde hablas de la ecuación. Exacto. La ecuación estímulo-respuesta para la psicología cognitiva es estímulo-cognición-respuesta. Vale. Que sería la caja negra. El enfoque caja negrista que critican los cognitivos del conductismo, básicamente. Vale. Que se saltan eso. Sí, que se saltan ese procesamiento porque creen que la respuesta es solo estímulo-respuesta, cuando todo ese procesamiento es lo que va a determinar, y por eso para la cognitiva no es tanto lo que te sucede, sino aquello que crees y que piensas sobre lo que te sucede, lo que va a generar el síntoma, ¿no? Vale, que es todo ese tema de que un mismo trauma, pero bueno, no podría decirlo trauma, sino un mismo hecho a dos personas les causa pues repercusiones totalmente distintas. Correcto. ¿Cómo es el consultorio? No, es básicamente normal, o sea, una silla para paciente, una silla para
para terapeuta, donde seguramente se hace la anamnesis, habrá un computador donde la persona, un computador, o no sé si todavía a las viejas usanzas toman notas, porque en toda hay elementos generales para todo enfoque clínico, psicoterapéutico, sea psicoanálisis, sea cognitiva, sea la que sea, y es que hay que hacer una anamnesis, es decir, una historia de la persona. Tal vez algunos psicoanalistas duros y puros no lo harán porque, pues bueno, les parecerá irrelevante, no sé. Pero es un consultorio donde la persona se sienta tranquila, que es importante en cualquier proceso psicoterapéutico, un dispositivo donde la persona se sienta tranquila para hablar sobre sus cosas, y ya está. Pues es un consultorio normal, un espacio donde hay 2 sillas, donde hay una mesa, si la hay, y no hay como algo tan preestablecido como en el psicoanálisis más ortodoxo, en donde se requiere un diván, donde todo está dispuesto para que el psicoanalista, para que el analizante no vea la cara del analista. Acá no, acá es más una relación de tú a tú. Vale. Una pregunta que se me olvidó hacer, que me puedes responder sobre el conductismo y de pronto también sobre el psicoanálisis, es cómo se manejan los diagnósticos. Los diagnósticos. Porque según tengo entendido, en el psicoanálisis no se busca tanto hacerles saber como a la persona un diagnóstico como tal. No sé si estoy equivocado. Sí, en el psicoanálisis eso termina siendo irrelevante decirle a la persona es que tú eres psicótico, esquizofrénico, no. Sí. O tú eres neurótico histérico, no les interesa tanto eso, porque ellos están en contra de hacer psicopedagogía. No les interesa que el paciente sepa teóricamente de su malestar, sino que sepa de su malestar en términos de cómo lidiar con él, ¿no es cierto? Y el diagnóstico del psicoanálisis, cuando se trata en consultorio propio de psicoanálisis, está atravesado por eso, por esas 4 estructuras. Si nosotros vamos a los manuales y nos vamos a trabajar a una institución, las instituciones están regidas por los manuales oficiales, que son el DSM-5, CIE-10, y tienes que poner los diagnósticos que hay ahí. Ya los que son psicoanalistas jugarían con eso, pero ellos no usan esa clasificación dada por el CIE-10 o el DSM-5. Ya para la cognitiva, para la conductista, sí están determinados por los manuales de psiquiatría, tanto el DSM como el CIE-10, y son esos los diagnósticos que dan. Se supone que entonces, en ese orden de ideas, el psicoanálisis no estaría regulado formalmente. Si algo pasa, pues, básicamente, o sea, regulados por ellos mismos, por sus propios guetos, por sus propias escuelas, por sus propios grupúsculos. Son ellos los que se hacen control entre ellos mismos, ellos validan sus teorías, ellos invalidan sus teorías entre ellos mismos. ¿Y si algo pasa en términos legales o cómo funciona? En términos legales, por eso, si están en una institución, ellos tienen que responder por la formalización diagnóstica de esa institución. Okay. No podrían, si trabajan por consultorio propio, pues harán lo que tengan que hacer, su propio diagnóstico, es un psicótico por ideas delirantes del padre, y podrán decir lo que quieran dentro de sus propios guetos. Vale. Duración del tratamiento. Del conductismo, súper breve, o sea, lo que buscan es que sea breve, porque como te lo decía también al inicio, sí es una terapia sintomática, no ascética, sino que busca eliminar el síntoma. ¿Cuánto dura la sesión? La sesión dura normal, o sea, 45 minutos, 1 hora establecidas en tiempo real hoy día. ¿Listo? Y en términos de extensión, cuando desaparezca el síntoma. Si el síntoma desapareció a las 2 semanas, bien, hicimos el trabajo, porque ellos ponen trabajo. Ellos ponen unas sesiones, el tratamiento va a durar 3 meses. Durante estos 3 meses vamos a trabajar esto hasta llegar acá. Desapareció el síntoma, chao. Vale. Ya hablando como de principales exponentes, pues ya dijiste dónde puede uno leer del conductismo. ¿Qué textos de pronto recomiendas? Voy a los clásicos, a los directos. ¿Qué es el conductismo de Skinner? Es un texto para si quiere aprender de conductismo, qué es el conductismo de Skinner. Y el otro es que es el de Pavlov, que se llama condiciones refleja. Sí, que es propio de Pavlov, que se llama actos reflejos. Okay. Actos reflejos. Y ya uno más actual, para entender qué es el concepto de conducta, puede servir un exponente que en este momento es
conductista duro y puro y defensor a ultranza, que es Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi tiene un texto que se llama que es Conducta. Y es importante, de hecho ustedes pueden ver en YouTube, les recomiendo un debate entre Csikszentmihalyi, que es F-R-E-I-X-A, y Ibake, como se dice, B-A-Q-U-E. Vale. Csikszentmihalyi. Yo lo pongo ahí. Y este conductista tiene un video donde debate con uno de los que les mencionaba ahorita, de los enfoques psicoanalíticos, que es Alfredo Edelstein. Entonces sería, así encuentran el video, conductismo versus psicoanálisis, Csikszentmihalyi, Alfredo Edelstein. Véanlo y juzguen ustedes. Buenísimo, listo. Bueno, ¿algo más para agregar del conductismo? No, básicamente eso. Críticas es que, bueno, primero, cosas positivas es que hay cosas que funcionan. Nosotros aprendemos en cierto momento de nuestro desarrollo, y durante nuestro desarrollo hay muchas cosas que aprendemos por refuerzo, por asociación. Eso es un proceso de aprendizaje propio del humano. Podemos hablar de lo que llamaba Juan Ascoaga, lo que es aprendizaje por refuerzo y por asociación, lo que él llama o denomina aprendizaje fisiológico. Fisiológicamente nosotros aprendemos porque asociamos cosas, por continuidad, por contigüidad. Pero también hay otro aprendizaje que es se acerca más al vicario de Bandura, y es que hay un aprendizaje pedagógico, como lo llama Juan Ascoaga, y es un hecho, o sea, nosotros aprendemos también de ese modo. Entonces funciona, es una terapia que está estructurada, y que es importante que sea estructurada en términos de que le sirva al paciente. Pero una crítica es que reduce al humano a cosas muy, muy básicas. Las conductas son más complejas que simplemente el hecho estímulo-respuesta. Bueno, este texto de Csikszentmihalyi, que es Conducta, él complejiza el concepto de conducta, pero lo complejiza a tal modo de que entonces todo es conducta. No hablemos de nada más sino solo de conducta, porque una cognición es conducta, el inconsciente es conducta, etc. Y me parece que termina un poco desdibujando otros conceptos que también tienen un carácter explicativo independiente de lo que es conducta, pues independiente no, autónomo de lo que es conducta. Entonces la crítica es que es bastante reduccionista. Vale. No dijiste cosas buenas del psicoanálisis. No, el psicoanálisis se ocupa de cosas importantes del humano que teorizan. Yo siempre digo, cuando me preguntan del psicoanálisis, yo defino el psicoanálisis como un hermoso jardín con un suelo podrido. ¿A qué me refiero? El psicoanálisis aborda cosas interesantes del humano, cosas como el deseo, pero que hay que decirlo, son cosas que no provienen del psicoanálisis, que lo toman de otras teorías, pero dicen que lo encuentran en terapia, y que está bien decir, ok, el deseo, yo lo leí de esto, la angustia, lo leí de esto, por ejemplo, de Kierkegaard, y que ellos lo transforman y lo hacen a su modo, porque es que eso es hacer ciencia, eso es hacer teoría, no es surgir de la nada, no es una creación de la nada, sino que es lo que leemos, pero la manera particular en que lo articulamos con otros saberes. Entonces se ocupa de esos conceptos que pues yo los encuentro en la filosofía y prefiero leerlos en filosofía, pero ellos se ocupan de eso en lo terapéutico, y que es importante. El tema, por ejemplo, el autismo, como a veces tienen ciertas concepciones del autismo, especialmente en el trabajo con ellos, no su teorización. Repito, un jardín hermoso con un suelo podrido, con un subsuelo podrido, porque teóricamente me parece absurda ciertas cosas, pero el hecho de que le ponga énfasis a ciertos asuntos como que, no sé, el autista no es alguien enfermo, sino alguien que percibe la realidad de manera diferente, que no proviene del psicoanálisis, sino de los mismos autistas. Por ejemplo, la que populariza el concepto de neurodivergencia, que es... se me olvida el nombre, que es una de Estados Unidos, ya lo recordaré, y que ella pues empieza a hablar que simplemente su cerebro funciona diferente, no es una enfermedad, sino que funciona diferente, y que el psicoanálisis pues digamos ponga énfasis en estas cosas que tal vez se pueden olvidar en enfoques como el conductismo, la cognitiva. Es un asunto a rescatar del psicoanálisis, ¿no es cierto? Listo, ahí tirando la pregunta picante. Claro. Temple Grandin, la del cerebro autista, la autista que les digo que pues los autistas tienen la capacidad de escribir mucho sobre ellos mismos. De hecho hay un género literario que surge a partir de esto que se llama autobiografía, y bueno, una ventaja y algo que le rescato al psicoanálisis es que
incitan a leer al psicoanálisis. De hecho, hay un texto de Jean-Claude Maleval que se llama así: escuchen a los autistas, y eso lo valoro. Incitan a leer sí, o sea, como que dicen, hey, lean a los propios autistas ya, para que los entendamos. El problema es que ellos leen a los autistas y le ponen una teoría súper rara a eso, y entonces a la final ni los escuchan. Pero está la invitación, está la intención, que es lo que les rescata. Listo. Bueno, entonces ya pasando al siguiente punto, que llamamos psicoanálisis, conductismo, luego surge la psicología humanista. Sí. ¿Cuál es el contexto detrás del humanismo? Ok, el humanismo surge como una respuesta básicamente a la psicología cognitivo-conductual y al psicoanálisis, y por eso se le llama como la tercera fuerza. La psicología humanista, muchos de los precursores de la psicología humanista estudiaron psicoanálisis, ¿cierto? Y lo que empiezan a ver como fallas en el psicoanálisis, especialmente en ese asunto de el ser humano en falta, de solo entender al humano como conflictos intrapsíquicos, de olvidarse del contexto social, porque cuando Freud teoriza después al final habla de sus textos sociales como como el malestar en la cultura, la psicología de las masas, básicamente es un yo o un aparato psíquico que se forma a partir de conflictos intrapsíquicos y que en determinado momento el desarrollo se encuentra con una cultura y eso genera malestar, el malestar en la cultura, ¿no es cierto? Y empiezan a criticar como que solo están parados desde el conflicto. En términos teóricos, pues las teorías psicosexuales son súper raras y pues no operan. Desde la humanista empiezan a decir esto en términos ya más terapéuticos: qué cosa tan etérea, es importante centrarnos más en la deficiencia humana, más en la capacidad, en la potencia humana, que en la deficiencia. Y por eso la psicología humanista, su enfoque principal es el desarrollo humano. El desarrollo humano, hay enfoques humanistas que de ahí empieza a surgir lo que se conoce como psicología transpersonal, y que bueno, que el foco es eso, es la potenciación de lo humano, a diferencia de simplemente verlo como un asunto o un agente sufriente, como pensaba el psicoanálisis. Y en términos del conductismo, que también reaccionan a esto, conductismo cognitiva, o sea, no solo somos cognición y conducta, somos mucho más, y por eso hay que buscar esa trascendencia, esa realización del humano. Y por eso uno de los fundamentales en este proceso de crear esta tercera fuerza fue Abraham Maslow, que Abraham Maslow, con su teoría de las pirámides, las necesidades básicas, pues de las necesidades del hombre, del ser humano, en donde habla de unas pirámides, donde están las necesidades elementales hasta llegar a las necesidades trascendentales. Y lo que dice es: no podemos hablar de trascendencia, de realización humana, si no están resueltas esas primeras escalas, donde la primera tiene que ver con necesidades básicas: hambre, sueño, las necesidades básicas humanas, lo sexual, etc. Entonces el enfoque de ellos, incluso muchos de los representantes humanistas, prefieren hablar de clientes y no de pacientes, porque precisamente pacientes tiene la connotación de alguien pasivo, entonces que es el psicoanalista en este caso quien da pues, a ver, para el conductismo la persona es pasiva, es el psicoterapeuta quien le va a dar sí, como los métodos para que salga de sus problemas, de sus quejas, mientras que en el psicoanálisis la persona es activa, quien habla, y el psicoanalista es supremamente pasivo. Sobre todo si es lacaniano. Lacaniano, en sentido de que general, de pronto pasó un minuto y ya. Mientras que el humanista es como nosotros tiene el paciente, es el paciente quien sabe de él mismo, quien va a desarrollar su terapia, sus procesos, nosotros solo somos un acompañante, pero el terapeuta sí actúa, y por eso no lo conciben al paciente como paciente en términos de pasivo, sino como cliente, ¿cierto? Sí, básicamente ese sería como el contexto de cómo surge la psicología humanista, que también va a tener muchos encuentros con la filosofía existencialista desarrollada por Søren Kierkegaard, Heidegger y Jean-Paul Sartre, para hablar de lo que se conocerá después como psicología humanista existencial. Y uno de sus representantes fue Rollo May, por ejemplo. Rollo May, que de hecho escribió un libro que fue llevado a la pantalla grande, que fue El día que Nietzsche lloró, que es una
obra ficticia obviamente donde hay un encuentro entre Nietzsche y Freud. Súper. ¿Qué se hace en una psicoterapia de corte humanista? ¿En qué consiste el tratamiento? Pues ahí ya medio has ahondado como en esa, no sé, autorrealización en Maslow. Exacto. O no sé. Ahí sí depende mucho del autor. Si Sí. es desde la perspectiva, por ejemplo, de Viktor Frankl, que es lo que él desarrolla una teoría o una terapia que se llama logoterapia, Sí. que es que la persona encuentre el propio sentido de su vida. De hecho, el texto más famoso de Viktor Frankl es El hombre en busca de sentido. Sí. Y de lo que se trata esa terapia es que la persona encuentre un sentido de vida. Ya, que él es el que estaba en los campos de concentración nazis y todo eso. Exacto, y más que cualquier cosa es encontrar, por eso se llama en busca de sentido, no de construir, sino de encontrar ahí un sentido, y ese ser humano lo debe encontrar, y eso se volvió muy capacitista, de que entonces si él estuvo en los centros en los campos de concentración y pudo, todo el mundo puede, bueno, en fin, eso generó esos debates internos y externos ajá, calma, o sea, no generalices, no todas las personas están en condiciones para eso, y la excepción no es la regla, y etcétera. No todo el que quiere puede. No todo el que quiere puede. Vale. Sin embargo, o considero yo valioso en cierto sentido darle un poco como de responsabilidad a la persona, ¿no? O de empoderarla, como que sí, igual, yo creo que si no le llegar a mete los dos ganas. extremos, o solo tú eres, pues porque es también un asunto muy egocéntrico creer que todo depende de ti, Claro. pero tampoco creer y estar en una posición de culpa de nada depende de mí, todo lo que me sucede, todas mis desgracias no dependen de mí, es como responsabilizarlo, pero también entender sus condiciones psíquicas para afrontar eso que ha de afrontar, ¿no es cierto? Vale. Quisiéramos profundizar en algunas técnicas que se usen. Pues digamos que en la psicología humanista hay bastantes técnicas, de hecho hay una película, pues se llama así película porque es un caso de Gloria, el caso de Gloria donde es evaluada por diferentes terapeutas, que son Peirce, que es uno de corte más gestáltica, está Rogers, que es propiamente humanista, y está Albert Ellis, que es de corte más cognitivo, ¿no es cierto? Y muchas de las técnicas que se utilizan acá tienen que ver con pues digamos, en algunas con la creación de sentido a partir de la elaboración de necesidades, por ejemplo, digamos, necesidades básicas que estén resueltas en las personas para empezar, para ir escalando, qué es lo que va necesitando esta persona. La psicología humanista, pues digamos que puede ser un poco etérea en términos de que si el objetivo, uno cómo puede reconocer que una persona encontró sentido, que está o está en un proceso de autorrealización. ¿Cuál es el criterio para, no quiero decir medirlo, pues porque no quiero que parezca que todo esto tiene que ser cuantificable, pero en términos del fin de una terapia, ¿cuál sería el criterio? Básicamente ese, y es digamos, a juicio del terapeuta en conjunción con el paciente, con el cliente básicamente, y es cuando la persona sienta que está autorrealizada en términos de que está haciendo lo que su sentido de vida le está diciendo, que es lo que denominan ser auténtico. Ok. ¿El consultorio es también el típico consultorio? Típico, buscan mucho, como utilizan mucho técnicas de relajación corporal, de introspección, de meditación, es normalmente muy asuntos de olores, muy... no para decirlo peyorativamente, pero es como lo que denominan como muy hippie, como pues, no necesariamente tiene que ser así, pero es común que sea un consultorio muy agradable para el cliente, donde se sienta tranquilo, porque lo que se trata es de que la persona se sienta tranquila. Por ejemplo, el enfoque de Rogers es mucho eso, de la aceptación hacia el paciente. Digamos que lo que busca mucho el enfoque humanista es que la persona se sienta acogida, escuchada, auténticamente escuchada, que es parte de las técnicas que utilizan, ¿no es cierto? Que, como te digo, tiene que ver con asuntos muy corporales también. Vale. Si hablamos de la duración del tratamiento, también va como el conductismo. Sí, como las generales, normalmente entre 45 minutos, hora y media máximo, serían este tipo de terapias también. Y en extensión de todo el tratamiento como tal. Esa puede ser también etérea en términos de cuando la persona sienta que está autorrealizándose o encontrando su sentido de vida o siendo auténtica, ¿sí me entiendes? Pero puede ser un acompañamiento prolongado.
Ya. ¿Qué tan vigente es el humanismo? Pues tú que eres psicólogo, no sé si pudieras decir qué proporción de las personas son humanistas, psicoanalistas, qué es lo que más hay, No, cognitivo-conductuales lo que más hay indudablemente cognitivos conductuales porque Ujú. es la terapia aceptada institucionalmente. Es Vale. como que lo que se recomienda a nivel institucional. ¿Los humanistas también se pegan al DSM o a los manuales? Es complicado, porque, por ejemplo, para el tema de Víctor Frank, que saca el tema de la logoterapia, hay unas patologías muy extrañas, pues una categorización psicopatológica muy extraña que habla de por ejemplo, neurosis noógena, y eso pues no está en ningún lado. Entonces trabajan internamente con esas nociones, pero sí trabajan en el contexto clínico, en el contexto institucional, independiente de cuál sea el enfoque, se tienen que acoger a esos manuales. Vale. Pero ya de manera interna utilizarán sus propios conceptos. El concepto de angustia que viene especialmente desde la filosofía existencial, utilizan el Dasein, que es un concepto que viene propio de Heidegger, que significa el ser ahí. Ellos utilizan todos estos conceptos para hacer concreto ese tipo de asuntos, estas terapias y estas ideas de psicopatología que tienen. Vale. Y entonces en el medio de los psicólogos, siendo lo más popular, cognitivo-conductual es lo segundo que vendría siendo. Yo diría que los psicoanalistas, yo creo que el psicoanálisis, pese a Ok. cualquier cosa, tiene mucho reconocimiento, especialmente en países como Argentina, Francia. Y pues como para ser psicoanalista no necesariamente tienes que ser psicólogo. Repito, Mm, solo ellos mismos se validan. Si tú vas a sesión, ¿qué te valida ser psicoanalista? Perdón, incluso ingenieros que pueden ser psicoanalistas que no tengan formación en psicología, porque como quieren ser diferentes, dicen no somos una psicología, pero somos una psicología profunda, pese a ellos ujú. mismos. ¿Qué los valida para hacer psicoanálisis? Que hagan su propio proceso y que estén dentro de una escuela, sea la ANEL, sea el foro, etc. Dentro de las escuelas mismas se validan para ser psicoanalistas. Vale. Y para ser psicoterapeuta, ¿qué te valía? El pregrado Para ser psicoterapeuta de enfoque psicoanalista sí tiene que ser un pregrado. y de cualquier corte. De cualquier corte, cognitiva, humanista, tiene que hacer un pregrado en psicología. ¿Y algo más? Especializaciones ya del enfoque, porque cuando tú te gradúas de psicología eres psicólogo, si escogiste el enfoque clínico, psicólogo clínico, ya está, ahí no aparece psicólogo clínico con enfoque humanista, no, ya Mm, es los diplomados, especializaciones que hagas en ese enfoque específico. pero entonces ya puedes dar terapia como tal. Acá en Colombia sí. En Sí. lo práctico, En lo sí. práctico, si tú te gradúas mañana, al lunes ya podrías estar haciendo psicoterapia. Eso no debería de ser así, Sin haber pero tenido nada de experiencia como tal. O la bueno, la experiencia la práctica. tiene. La práctica se No sé. supone que hizo práctica clínica, Ujú. con rotaciones es lo ideal. Sí, Entonces ya ese contaría sí. como algo de práctica y ya empezar a hacer terapia es posible sin tener un posgrado. Que justo yo ahorita que estoy en ese momento de buscar práctica y todo eso, me he dado cuenta que la posibilidad de conseguir práctica clínica es mínima. Sí, es muy difícil Es porque hoy muy en día complejo. impera las prácticas organizacionales. Sí. Bueno, hablaste de Rollo May, de Maslow. ¿Qué otro exponente? De hecho, a ver, de Carl Rogers, hablé también de Carl Ujú, de Rogers. Víctor Frank. Hay un texto que les recomiendo de él que es El proceso de hacerse persona. Ujú. Es un texto para entender de qué va el psicoanálisis, la psicología humanista. Uno de Maslow que se llama Libertad y Personalidad, si mal no estoy, que también es importante. Las personas que les guste más el tema del sentido y todo eso, pues El hombre en busca de sentido, donde él ahí propone su terapia logopédica, serían como fundamentales para entender lo que es la psicología humanista. Vale. Hay muchos, como en todos los que acaba de decir, pero hay que escoger entre algunos y esos son importantes. Leyendo a los A principales. los principales. Ya después interpretaciones, como quieras, pero siempre siento y cualquier cosa es importante leer directamente a los autores. Siempre lo diré. Vale. ¿Cuáles son, digamos, principales similitudes entre las tres, entre estas tres escuelas o cuál está más alejada de las otras? No sé, me suena que de pronto humanista y psicoanálisis van más como En de la mano simultánea. o de pronto por lo etéreo, no sé. Sí, digamos que la humanista y el psicoanálisis comparten la idea de asuntos profundos del humano, asuntos que no son tan evidentes como las conductas, que es donde se diferencian un poco del conductismo.
Pero sin embargo, las similitudes entre conductismo y humanismo es que si saben y entienden que, pues digamos, debe haber cierta estructura en las sesiones, no es tan etéreo como sucede en el psicoanálisis. Si hay ciertos momentos donde las personas se estructuran, llegan a un plan con el cliente, en este caso el humanismo, y aunque pueda demorarse un poco más que el conductismo, porque tal vez puede aparecer más fácil un síntoma que un sentido de vida, pues que aparece un sentido de vida, si se proponen pues términos fijos, así dure mucho más, así sea un año, así sea 2 años, pero si buscan que haya independencia, porque lo que buscan en la humanista es que, bajo la idea de que el rol activo es el del paciente, el del cliente, pues que él tenga la capacidad de defenderse y de llevar esto a la vida real de manera práctica, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos en general, pero lo que sí y que van a compartir todas las terapias, de hecho hay muchos textos que hablan de eso y que hoy en día muestran, hay ciertos elementos comunes a cualquier psicoterapia, a cualquiera. Y podemos hablar de algunos de ellos, elementos comunes. El primer elemento común es lo que se denomina la relación terapéutica, que para el psicoanálisis es transferencia. Sí. Es importante para un proceso exitoso que haya una buena relación terapéutica. Sí. Eso es esencial. 2, el asunto de la palabra. Independiente del enfoque, es mediante la palabra que el sujeto empieza a manifestar sus síntomas en el consultorio, estoy hablando en el consultorio, y pues mediante esta que se empieza a hacer o planes de resolución para esta, y que si bien el conductismo está basado en las conductas, pues es las conductas, como el paciente no llega con el síntoma necesariamente al consultorio, puede que sí, pero no es lo que le relata el paciente de lo que hay que trabajar, ¿no es cierto? Otro elemento fundamental en todas las psicoterapias, pues tiene que ver con lo que ahorita me mencionabas, con la disposición de los espacios, que en términos generales hablaremos de un dispositivo clínico. Es necesario que sea un dispositivo dado para el proceso psicoterapéutico. Esos, entre otros, son elementos compartidos por cualquier escuela y que, de acuerdo a las personas que teorizan en esto, eso es realmente lo que genera la cura, no el enfoque. Vale. O sea que en ese orden de ideas, si yo soy un paciente o un cliente y voy a una psicoterapia o a un psicoanálisis, yo, no sé, en la primera sesión ya me puedo dar cuenta si me va a servir o no la psicoterapia, viendo como qué tal es esa transferencia con el profesional o con el psicoanalista, si no es pues psicólogo en ese caso. Sí, con la relación terapéutica, si yo tengo una mala relación terapéutica, seguramente el paciente no va a volver porque no sintió ese feeling. Vale. ¿Cierto? Y eso es algo transversal a cualquier escuela. Y está bien que uno no vuelva si en la primera sesión no sintió... Total, de hecho hágalo, si no sientes feeling, pues date la oportunidad, la primera no necesariamente, como que vamos a ver qué sucede en la segunda, si definitivamente hay algo que no, porque puede que en la primera sea simplemente un asunto de resistencia. Ok, pero, o de pronto el psicólogo también tuvo un mal día, ¿no? Igual es una persona. Sí, pues no digamos sé, es importante no como a la primera, pero si hay un par de sesiones y que finalmente no sentiste feeling, no te tenés que quedar ahí, o sea, de verdad que se trata de un proceso que es para el paciente, dado por el paciente, y es él quien se tiene que sentir bien. Vale, pues me parece muy valioso haber hablado de esto, porque entonces queda más claro que dependiendo de pronto el tipo de persona o del tipo de problema, pues uno puede decidir con qué sintoniza más. Yo creo que incluso es importante y ético que las personas, los profesionales, cuando entren, bueno, mira, mi enfoque es este, y desde acá vamos a trabajar. Acá te hablé de 3 escuelas o 3 enfoques generales, hay mucho más. Está la dinámica, que surge es como un hijito del psicoanálisis, pero se ocupa de otros asuntos mucho más dinámicos, como su nombre lo dice. Está la cognitiva, que quizás no hablamos mucho de esta, hablamos por los lados, y está la cognitiva pues, racionalista. Hay muchos enfoques, y hay uno en especial que no se habla como enfoque o como escuela, lastimosamente, en los pregrados de psicología, en cualquier pregrado en Colombia. No se habla como escuela, y es una lástima porque siento que es desde el puro desconocimiento y simplemente se trabaja como un enfoque que normalmente lo vamos a ver así, es lo contrario de lo que dijo Piaget, y me refiero al enfoque histórico-cultural, que lo veremos en otro capítulo, quizá hablaremos, y que es mucho más extenso. Por favor. Es el enfoque sobre el que yo me oriento.
Y pues lo veremos porque en algún momento en ese capítulo, de hecho, sería pues digamos como una de las escuelas más importantes, escuelas de psicología de la historia de la psicología del siglo XX. O sea, va aparte a las otras escuelas que hemos nombrado. Exacto, es digamos diferente, tiene un enfoque diferente y reitero, con argumentos lo miraremos en ese capítulo si llegamos a hablar de este. Es la escuela más importante de psicología que tenemos por múltiples asuntos, por las múltiples disciplinas que se desprenden de que opera en diferentes campos, desde la pedagogía hasta la lingüística hasta las neurociencias, y que lastimosamente, repito, pues no es tomado como escuela en las facultades de psicología del país y de muchas partes, sino que se le trabaja más en el campo de la pedagogía. Ya, yo no lo he visto. Total, porque normalmente lo vas a ver en un pregrado en, no sé, teorías del desarrollo. Y lo van a ver simplemente como una teoría del desarrollo. Cuando, como el mismo Vygotsky, que es, digamos, como el precursor, el creador de este enfoque, habla, lo mío es una psicología general. Es decir, una psicología que explica el funcionamiento psíquico de la persona en cualquier contexto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es aplicada a la pedagogía, por eso es aplicada a la lingüística, por eso es aplicada a la psicopatología, por eso es aplicada a la neuropsicología, etcétera, porque presupone en el humano todo esto que acabo de nombrar. Wow, pues es una proclamación fuerte, una psicología general que quedo con la expectativa de ahondar más en ese tema y más sabiendo que es tu enfoque. Entonces, bueno, te agradezco mucho por haber estado acá, por haber aceptado la invitación, por haber sido tan transparente con tu opinión, porque a fin de cuentas fuiste muy abierto diciendo que pues son tus opiniones al fin y al cabo y ya sabemos que tu corriente es esta. Entonces, muchas gracias, Julián. Juan David, no, gracias a ti, realmente importantísimo estos espacios, abierto para que podamos conversar en otras ocasiones, también invitado, tenemos espacios también de divulgación en INEL, que es la empresa que lidero, es el Instituto de Neuropsicología y Lenguaje, donde hablamos de estos temas y especialmente pues desde el enfoque neuropsicológico y que ya te comentaba, histórico-cultural. Y bueno, no, es para mí un placer estos espacios que puedan ser divulgativos y formativos para las personas, así que gracias por la invitación, nos veremos en una siguiente ocasión. Así sea. ¿Tienes redes sociales por si te quieren seguir? Claro que sí, en Instagram nos pueden encontrar como inel .med1, así aparece en Instagram. Med de Medellín. De Medellín, exacto. Y con el enfoque, pues porque no, somos una institución que trabaja tanto desde lo clínico como desde lo formativo, es decir, atendemos pacientes de psicología, neuropsicología y hacemos procesos de formación. Tenemos una plataforma científica que también hace parte de un semillero en EAFIT que se llama Neurodata y lo pueden encontrar como Neurodata _INEL, ¿cierto? Y ahí se enteran pues como de todos los procesos que llevamos en INEL y bueno, bienvenidos también a los espacios que les ofrecemos. Gracias, Julián. Gracias a ti, que estés bien.